Santo. La palabra de Dios es espíritu. Aleluya. Así es. La palabra de Dios es el pan de nuestras vidas y es espíritu y vida también. Amados, bendiciones. Gracias le damos al Dios eterno porque estamos una vez más con ustedes. Queremos recordarle a nuestros hermanos, a las visitas, a todo el que se complace en esta plataforma, que estamos de manera enlatada cuando se da un programa pregrabado. Este es un programa pregrabado y nos sentimos complacidos con ustedes. Estaremos orando por todos los que se conecten, así es que no se preocupen, no directamente por los nombres. Hemos estado en alguna diligencia, nuestro director técnico también está en algunas diligencias muy especiales. Dios le ha dado una bendición grande por ser fiel a la producción de este programa y no está con nosotros hoy en vivo. Pero bendecimos el nombre del Señor y oramos para que Dios les guarde rica y abundantemente. Padre, gracias te damos. Grande y maravilloso tú eres, oh Dios. Este es el día, Señor, que tú has hecho. Nos alegramos como siempre y nos gozamos en él. Bendecido seas. Gracias, eterno Dios, por cada uno de los que se conectan en este día como cada día. Bendíceles, Padre. Glorifícate en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bienvenidos, amados. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenida sea la palabra de Dios. Recuerden que seguimos en el mes de las Sagradas Escrituras. Y de eso vamos a hablar, pastora, de la palabra del Señor, que es vida eterna, como dice el cantante Estanislao Marino. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Así es, así, porque ella es viva y eficaz. Ella vivifica el alma, aleluya. Y todo lo que a ella se acerca, ella le da ríos de agua viva. La palabra de Dios es completa, aleluya. Refresca el alma, dice, Aleluya. refresca todo nuestro ser. Así es. La palabra maravillosa y una palabra creíble. Tenemos que tener confianza absoluta en la gloriosa palabra de Dios. Qué tremendo, pastor, palabras de vida eterna. Jesús estaba en Capernaum Sí, enseñando, gloria a Dios. Llegó a la sinagoga de Capernaum a enseñar. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra que él manifestó una gran cantidad de enseñanzas poderosas. Dice que el Señor les manifestó, vemos versos anteriores, este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a él mismo. No como vosotros o como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Fueron las últimas palabras del Señor en ese drama que tuvo con ellos, ¿verdad? Esa experiencia que tuvo con aquella multitud. Siempre se le acercaban y le preguntaban sobre algunas situaciones. El Señor, refiriéndose a él mismo, les dijo que él es el pan que descendió del cielo. ¿Qué le parece, amado? Por eso él dice que el que come de él no tendrá hambre jamás, porque él es el pan. El que bebe de él tampoco tendrá sed. Dice que al oírlas, la gente cuando escuchó estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Claro que la palabra de Dios es dura, tiene que ser dura, porque el diablo no está jugando y la palabra no puede venir light, la palabra no puede venir suavecita, porque el enemigo es poderoso. Debemos entender, Cristo lo venció, pero es poderoso en comparación a nosotros, es poderoso en comparación a nuestras actitudes,
a nuestras palabras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jesús lo venció. Para Jesús no hay problema, es para nosotros el problema. Por eso es necesario, como dice el Señor, es necesario que comamos del pan que descendió del cielo, no el maná. Jesús también descendió del cielo, pero Él es el pan verdadero. La palabra dice que el maná ya no existe, el maná ya no está descendiendo, el maná ya no es producto o motivo de alimentación al pueblo, sino Jesús. Jesús es el verdadero pan que sigue entre nosotros, sigue moviéndose de tal manera, pastora. Así es, pastor. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Hay quien la puede oír, pastor. Aquel que está dispuesto a obedecer, a seguir, Amén. a hacer la voluntad de Dios, ese oirá. Y déjeme decirle, y aún para el que quiera hacer la voluntad de Dios, muchas veces la llamamos que es dura, pero es necesaria, pastor. Así es. Es necesaria, porque el Señor necesita obreros preparados. Estamos viendo que cuando los soldados van a la guerra, ellos no escogen a las personas y de una vez le dan un arma, pastor. Así es. Y vaya a la guerra ya para que lo maten, no. Ellos reciben un entrenamiento riguroso. Aleluya. Un entrenamiento riguroso, ¿verdad? Tienen que meterse en disciplina, tienen que acatar las reglas. Bueno, así mismo es en la vida del cristiano. Y entre más fuerte y rigurosa, pastor, sea el entrenamiento, ese soldado, esa persona estará mejor capacitada. Y será más responsable, Así porque es. le ha costado llegar hasta donde haya llegado. Pero el soldado que no quiere cumplir con órdenes, no quiere cumplir con los ejercicios, no quiere cumplir con la disciplina de manera integral, no puede funcionar. Exacto. Pastora, y es tremendo que usted toca esto porque se aplica a lo espiritual. Amén. Se aplica a la iglesia. Pastor, y si no acata las reglas, su vida está en peligro. ¿Y la vida de los demás? Y la vida de los demás. Porque un soldado que no quiere prepararse, no puede ir a la guerra con esa escasa preparación o nula preparación. Tiene que estar bien preparado, tiene que ser diestro en todo, dinámico, tiene que estar apercibido. O sea que todo lo que le ocurre a un soldado, hablando de manera física, también de manera espiritual, le ocurre a los soldados de Jesucristo. Recuerden que somos miembros del ejército de Dios. Así es. Entonces, debemos de ser buenos soldados. Si humanamente se le da un entrenamiento al soldado para que sea excelente, ¿cuánto más espiritualmente? Así es, pastor. Los valientes de David eran diestros, ¿verdad? Y vemos los que acompañaron a Gedeón, eran hombres valerosos. Pasaron por una prueba. Pasaron la prueba, ¿verdad? Así mismo nosotros. Entonces, aunque sintamos que esta es una palabra dura, pero necesaria. ¿Quién la puede oír? Todo aquel que esté dispuesto a obedecer. Amén, todo aquel que esté dispuesto a someterse. Todo aquel, me gusta esto, todo aquel que esté dispuesto a lograr la victoria. Amén. Ese la puede oír, aleluya. Si usted quiere la victoria, la podrá oír. Pero si usted no quiere la victoria, si usted quiere andar dando tumbos y tambos, si quiere andar con una vida cristiana mediocre, entonces usted no oirá nunca la palabra que le ha de levantar. Usted dirá como aquellos discípulos, dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿esto no les gusta? ¿Esto no lo pueden aprobar? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es tremendo, hermanos. O sea, hermanos, ¿qué tal? Porque el Hijo del Hombre es Jesús. Amén. Y Jesús le está diciendo, ¿esto los ofende? Pues miren,
¿Qué tal si ustedes vienen al Hijo del Hombre, o sea, a mí, me ven a mí, subir a donde estaba primero? Sería peor. Esto sería peor que recibir la palabra. Mejor es recibir la palabra, por dura que sea, que ver a Jesús teniendo que irse de nuevo. ¿Quién entonces nos ayudaría? Cuando Él vino a resolver. Él vino a resolver. Entonces, si Él se va, ¿ah? Si ustedes me ven que me voy y esto acá queda, ¿verdad? Sin ayuda, sin apoyo. Entonces, ¿quién? Dice, el Espíritu es el que da vida. En otras palabras, yo he venido a establecer el orden espiritual, porque el Espíritu es el que da vida. Así es que no se preocupen ni se pregunten que esta palabra pueda ser dura, ¿quién podrá oír esto? Ustedes la podrán oír. Dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En otras palabras, ustedes quieren seguir recibiendo una palabra light, una palabra que no los comprometa, una palabra que no los ayude, una palabra que no los impulse a cosas grandes, una palabra que no le garantice la victoria. Eso no va a aprovecharles. Eso no les va a funcionar. Por eso el Señor dice claramente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pueden ser duras, muy duras, pero son espíritu y son vida. Esto es tremendo, pastora. En este mes de la Biblia, hermanos, comencemos a llenarnos de esa palabra. Muchas veces leemos, ¿verdad? Alguna vez que el Señor a través de su palabra nos menciona y nos señala nuestro pecado. Estamos leyendo y el Señor nos señala nuestro pecado. No cierre la Biblia, siga leyendo. Es más, aproveche ese momento y pídale perdón al Señor, arrepiéntase. Porque cada vez que estudiamos la palabra, ella nos va a hablar, porque es la palabra de Dios. Él nos habla a través de su palabra. Amén. Cada vez que la estamos estudiando, Él nos está hablando. Entonces, atienda ese llamado. Por muy duro que sea, es la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son duras, pero son vida. Es mejor algo duro que me dé vida que algo que no tenga razón de ser, algo carnal que no me vaya a garantizar la vida. Me va a dar una satisfacción en la carne, pero no me garantiza la vida. Porque toda satisfacción en la carne, deseos de la carne, mire, es para muerte. Entonces es mejor que sintamos el peso de la palabra, que sintamos la dureza de la palabra, pero por ahí mismo viene la vida. Es como a la pastora le gusta poner a veces estos ejemplos. Aquella mujer que va a dar a luz, ¿verdad? De momento no hay gozo, hay mucho dolor. Pero cuando esa mujer, después de esos dolores, da a luz, se le van los dolores y ve la criatura que salió de su vientre. ¡Qué tremendo! Por primera vez ve la criatura que salió de su vientre. Ya no hay dolor, ahora hay alegría, satisfacción. Así ocurre con la palabra. Ella penetra, es que es la espada del Espíritu. Ella penetra, ¿verdad? Ella de repente abre heridas, pero luego sana y nos fortalece, pastora. Así es. La palabra es espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. Oh, gloria. ¿Quiénes son los que van a aprovechar la palabra de Dios? Los espirituales, pastor. Así es. Los que anhelan las cosas celestiales, los que están allí con hambre y sed, con comezón de oír, de aprender, de ser instruido. El hombre espiritual anhelará las cosas espirituales. Gloria al Señor. Así es. Pero el carnal no la va a aprovechar. El carnal va a querer seguir en su carnalidad, ¿verdad? Va a sentir que la palabra espiritual es incómoda, le molesta. Pero el que abre su corazón, el hombre espiritual, el hombre y la mujer espiritual, aleluya. Gloria a Dios. Siente que esta palabra refresca el alma y llena todo su ser, aunque le corte, aunque sienta que le está hiriendo de momento,
pero sabe que es la medicina para sanar todas aquellas cosas que tenemos en nuestra carne. Así es. Porque en nuestra carne tenemos tantas cosas malas, pastor, terribles. Pero la palabra va a cortar todo eso y ella va a darte vida, va a sanarte. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el espiritual es el que la va a recibir. Y usted y yo somos espirituales. Por eso estamos aquí. Queremos saber más. Queremos conocer más. Queremos que esa palabra, ¿verdad? Nos redarguya, nos enseñe, nos corrija. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aleluya. ¿Verdad? Pero el que no es de Dios, toma la palabra y la desecha. Pero usted es de Dios y usted oirá la palabra del Señor y por medio de la palabra usted tendrá vida. Y no cualquier vida, vida en abundante. Es Vida en importante. abundante, pastor, aleluya. Así es. Y es por eso que el mundo se pregunta cómo es posible, ¿verdad? Que aquella persona era así y ahora tiene un cambio, o le está pasando esto, le está pasando lo otro, sabemos de sus pruebas, pero ellos están allí contentos, van con su familia, van para la iglesia, ahora que ya vamos a ir a la iglesia, pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, a buscar ¿qué? Palabras de vida eterna. Como dijimos en algunos programas anteriores, hay cuánta palabra vacía y hueca que oímos cada día, pastor. Palabra de muerte, porque a veces la boca del hombre habla palabra de muerte y no hay vida alguna, no hay plan, no hay propósito. Así es. Pero la palabra de Dios, que es eterna, es la que vivifica, vivifica el alma, transforma. Aleluya. Y esa es la palabra que nos da el alimento, que nos da a conocer, aleluya, que hay un Dios verdadero que siempre está al lado nuestro, que Él no miente, que esta palabra que Él nos ha dejado, la palabra gloriosa del Evangelio, aleluya, esa palabra, aleluya, se cumple en la vida de cada uno de nosotros, se cumplen las promesas, aleluya, porque nuestro Dios no es un Dios que miente, no es hombre para mentir. El hombre siempre tiene en sus labios mentiras, pero Dios es un Dios verdadero y en Él no hay sombra alguna, en Él no hay oscuridad, en Él no hay sombra de variación. Él no te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Las palabras del Señor, pastor, Gloria a Dios, permanecen para siempre. para siempre. Así es. El Señor sabía que muchos creerían en Él. Pero hay algunos, dice, de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hay una cosa maravillosa, ¿verdad? Y es que Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús sabe quiénes somos. Jesús sabe lo que estamos pensando. Jesús sabe lo que vamos a pensar antes de que lo hagamos. Por eso dice la palabra, Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso es maravilloso, ¿verdad? Que hasta donde podamos, mantengamos nuestros pensamientos en Él. Mantengamos, hermanos, nuestro anhelo en Él. Mantengamos esa esperanza fuerte en Él. Hay defectos, fallamos, tenemos, hermanos, ciertas situaciones adversas. El Señor lo sabe. Él sabe que estamos en una carne que hay que superar cada día. Pero Dios lo que quiere es que usted le ame de todo corazón. El que ama a Dios le sirve. Él conoce nuestros corazones. Él sabe quiénes le amamos y quiénes no. Por eso Él se lo dijo a aquella multitud. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Él sabía quiénes estaban creyendo y quiénes no. Dice, y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie puede llegar a Jesús si Dios no da el ok, el visto bueno. ¿Por qué? Porque Dios fue el que envió al Hijo. El Hijo vino a morir por nosotros. Fue el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es el que bendice. Por eso Jesús en varias ocasiones dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Por eso dice la palabra, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Porque el Padre sabe, hermano, quiénes iban a creer en su Hijo. El Padre todo lo sabe. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Oiga lo que estamos leyendo. Muchos de sus discípulos, pastora, volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás. ¿Qué es volver atrás? Irse al mundo. Así es. Eso es volver atrás. La Biblia dice que después que hemos puesto nuestra mano en el arado, don't look back, no miremos atrás. Sigamos adelante, porque en el momento que usted mira hacia atrás, pierde el ritmo, pierde el surco. El arado ya no mantiene esa dirección correcta y propia, ¿verdad? De un trabajo antes de la siembra. Entonces, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pastora, ¿y quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Los que creyeron. Sí, muchos que creyeron. Es que yo no puedo tener un discípulo que no cree en mí. Ya ese no es discípulo. Ese es un conocido. Ese es un invitado, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, lo dejaron, pues. Lo dejaron. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los 12, aquellos que él había personalmente llamado, eran 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Da la impresión de que aquellos discípulos que se le fueron a Jesús y no volvieron más con él, habían influenciado a Pedro, a Juan, a Mateo, a Lucas, aquellos que en realidad estaban, hermanos, habían sido llamados, pues. Usted conoce los nombres, a todos los que fueron llamados, a los 12. Estaban ellos también allí. Pero cuando los discípulos, el grueso de los discípulos, se les fue y ya no andaban con él, los 12 quedaron como con incertidumbre, porque vieron que se iban algunos. Es como en nuestras iglesias, cuando se va una familia o cuando se van 2 o 3 personas, ya los demás hermanos quedan como, y si tiene buenas amistades de esos que se fueron, los que se quedan están como con ganas también de irse, quedan como con una incertidumbre. Sí. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo a los 12, ¿quieren ustedes también irse? ¿Ustedes quieren irse como aquellos que se van? Jesús no tenía problema, él hubiera llamado a 12 más, porque él es Dios. Pero él contaba con estos hombres. Dice la palabra que le respondió Simón Pedro, Señor, no nos vamos nunca de tu presencia. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremenda declaración de Pedro, hermano. O sea que Pedro no le importó, Pedro se recuperó. Porque cuando Jesús dice, ¿quieren acaso ustedes irse también? El Señor lo dijo por algo. El Señor sintió que habían quedado como confundidos, habían quedado como influenciados de aquellos bandidos que se fueron. Y el Señor tuvo que decirle, ¿y ustedes también quieren irse? Allí fue donde Pedro recibe la revelación y le dice al Señor, ¿a quién iremos? Aleluya, qué tremendo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues sí, pastor, fueron algunos de estos discípulos, ¿verdad? No los que él escogió, pero habían discípulos, otros Muchos que discípulos, habían creído, sí. y andaban allí, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dice que el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede, no tiene vida eterna, y vieron, esta palabra es dura, ¿verdad? Pero cuando
el Señor, conociendo los corazones de ellos, Gloria a Dios. ¿verdad? Los confronta y le dice, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, bendito sea el nombre del Señor, dice estas palabras, porque verdaderamente el Señor conoce el corazón de los hombres, pastor. Pero Pedro era un hombre que amaba mucho a Jesús. Era impulsivo, cometía errores, pero él amaba al Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que asegurarnos que el amor de Dios está en nuestros corazones, que amamos al Señor. Y es así, pastor, porque en el momento que se le falla a Dios, ahí vemos cómo Pedro lloró amargamente. Ahí es donde uno sabe cuánto uno ama a Dios, ¿verdad? Así es. En un momento que usted de repente le falló al Señor, hizo algo que no debió haber hecho y usted, eso le duele en su alma, en su espíritu, ¿verdad? Se siente que de momento que usted ha perdido algo muy grande. Y Pedro era uno de estas personas, porque Pedro, cuando niega al Señor allá, que el gallo canta las 3 veces y él ya había negado al Señor. Lo negó 3 veces y el gallo Ajá, luego y cantó. él lloró amargamente. Y es necesario que nosotros en algún momento, porque Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, que nos demos cuenta que verdaderamente amamos al Señor, porque el que no ama al Señor le da igual si hizo una cosa mala o hizo otra, pastor. Pero el que ama a Dios, aleluya, es algo tan grande ofender al Señor, reconocer que uno lo ofendió de tal manera. Y déjeme decirle, ese llanto es tremendo, pastor. Eso es algo bien fuerte que se siente. Lloró amargamente. El que ha pasado Eso fue por profundo. eso, sí, el que ha pasado por eso sabe, ¿verdad? El dolor tan grande de haber ofendido al Señor. Pero esto a veces es importante en la vida del cristiano, ¿verdad? Porque estas cosas a veces, la mayoría de las veces nos va a afirmar más, pastor, porque entonces vamos a ser más cuidadosos, amén, pastor. Vamos a caminar con más cuidado, tendremos palabra de propiedad para ayudar a otros, ¿verdad? A que no cometan algunos errores. Por eso la palabra menciona, dice, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice que el Padre ha puesto el amor de Él en nuestros corazones. Ahí está el amor del Padre para que nosotros amemos a su Hijo Jesús. Pero dice la palabra que ya Él nos amó primero. Qué hermoso esto. Ya Jesús, ya el Padre nos amó primero, porque Él trabaja conforme a los corazones, al anhelo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tú anhelas de la vida espiritual? ¿Tú anhelas la vida espiritual? ¿Anhelas las cosas espirituales? ¿O la miras como algo más, pues? ¿O la anhelas de verdad? Quisieras con toda sinceridad decirle al Señor, yo quiero más, quiero conocerte más, quiero que me guíes, quiero que me muestres aquellas cosas que tu palabra dice que están ahí, que son también para mí. El Señor contesta, pastor, Amén. el anhelo de nuestros corazones. Y es necesario que nosotros busquemos las cosas de arriba. Gloria a Dios. Busquemos lo eterno, busquemos lo espiritual, porque lo demás es carnal, lo demás es pasajero. Pero si tú y yo tenemos oídos espirituales para oír, corazón para anhelar aquellas cosas, el Señor, aleluya, el Padre nos da a conocer a Jesús. El Padre nos da a conocer a su Hijo porque hay anhelo espiritual en nuestra vida. Amén. Ellos reconocen que solamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Hermanos, es para que nosotros también le reconozcamos igual, que solo Jesús tiene palabra de vida Así eterna. es.
no escuche otro evangelio porque no lo hay. Así Solamente es. reciba a Jesús. Él fue el enviado por el Padre. Oh, Nosotros sí. no podemos, no debemos Oh, atender gloria. otro tipo de enseñanza ni de doctrina que no venga a través de Jesús. Él es el Salvador. Y estos discípulos lo reconocieron. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Dios viviente. viviente. Hermanos, cuando reconocemos que solo el Señor tiene palabra de vida eterna, también reconocemos, hermanos, al Padre, reconocemos al Dios viviente. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pastor, y el Padre se complace, porque dice en el Salmo, el salmista dice que Él honra, pastor, al que le da reconocimiento a su Hijo. ¡Qué tremendo! Allí las profecías del salmista decía que honra al Hijo para que no se inflame de pronto la ira del Padre, ¿verdad? Qué importante es, aleluya, honrar al Hijo, porque Él fue el digno pastor, Así es. el digno en abrir los sellos, el digno en querer entregar su vida en esa cruz por nosotros, el que amó, aleluya, no importando de haber dejado su trono de gloria, aleluya, y a bajar a la tierra, el justo a morir por los injustos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Padre se complace cuando nosotros le damos la honra al Hijo, la honra merecida, no cualquier honra, Así la es. honra que el Hijo se merece. El único que fue digno de abrir los sellos, no se encontró a más nadie, solamente a Él. Así que el Señor se complace, aleluya, de que alabemos, que glorifiquemos el nombre de Jesús, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Aquellos que abandonaron a Jesús, quién sabe cuál fue su destino. Ellos buscaron otra esperanza, porque Jesús era el único Salvador y todavía lo es. Así es que queremos finalizar. Hoy estaremos orando, ¿verdad? La pastora tiene unos anuncios que hacer. Así es que en cuanto a la palabra, hemos llegado al final de ella recordándoles la palabra de Simón Pedro. Mantenga estas palabras en su corazón. Así Dice, es. Señor, ¿a quién iremos? Hermanos, no se meta en otras cosas. No esté escuchando fantasías. No esté escuchando alegorías. No esté escuchando sensacionalismo. La palabra de Dios es sencilla, ella es viva y eficaz. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Creamos en su nombre, sirvámosle a Él, vivamos muy cercano a Él y nosotros vamos a experimentar lo que experimentó Pedro, por la cual declaró, lo que experimentaron los demás, aunque al final Jesús reconoce que lamentablemente uno de los 12 era el que le iba a entregar. Siempre hay alguien, ¿verdad? Pero usted no se ponga a pensar quién lo entrega, quién lo menosprecia, quién se aleja. Usted siga adelante. No hay una sola congregación. Me atrevo a decir, no hay una sola congregación, no hay una sola iglesia en el mundo donde no se hayan ido personas. De todas las congregaciones se va gente. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Porque como reconoció Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde me voy a ir yo? ¿A otra congregación? ¿A volver a empezar? ¿A dónde voy a ir yo? Señor, si tú tienes palabra de vida eterna. No Nos preparamos. No coja otro camino. Así es. Esta noche en este momento estaremos orando para que usted sea una persona que permanezca firme en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, porque por esta palabra usted y yo tenemos vida y vida eterna. Así que todos ustedes que se han conectado. Así es, estamos orando por aquellas personas
que están viendo este programa en este momento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Creemos, Padre, fielmente que esta es una palabra viva, una palabra eficaz. Aleluya. Que produce el efecto, el milagro en los corazones. Gloria al Padre, y Señor. oramos para que usted permanezca en el camino del Señor Jesucristo, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Estamos orando que si usted no conoce la palabra y ha estado oyendo muchas palabras por mucho tiempo de diferentes formas y diferentes promesas, pero ninguna le ha funcionado en este momento, yo le digo a usted, venga al que tiene la palabra de vida eterna, venga Jesús, entréguele su corazón, entréguele su vida al que tiene la palabra de vida eterna. Oro para que usted sea sanado, aleluya. Oro para que el Señor Jesús tome sus dolencias, Oh, toda gloria a Dios. enfermedad, si usted está enfermo, usted sea sano por la palabra que da vida, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Abrace la palabra de Jesús, aleluya. Oramos para que usted sea sanado espiritual, emocional y físicamente. Oramos para que usted conozca cada día más, aleluya, al Maestro, que conozca más de sus enseñanzas, que despierte un anhelo profundo por conocerlo cada vez más y más. Esta es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por todas las familias del Ministerio Mundial en Marcha que se conectan a esta plataforma y por todos los demás, ¿verdad? Que se conectan, que están conectados en este momento a esta plataforma. Oramos por ustedes. Dios les bendiga, Dios sane su cuerpo, Dios quite toda dolencia, el Señor haga un milagro financiero en su familia, Dios haga la obra maravillosa, les fortalezca, los guíe, los guarde de tanta maldad que hay en este mundo. Clame al Señor, Él tiene palabra de vida eterna para cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor por Lourdes Tavera, por Tina Legal, por Ebenezer Blake, por Iván Batista, por Franklin Guevara, por Patricia Zamora. Bendice el Señor a Fernando Brown, a Florencio Rodríguez, a José Santiago Rudas, a Cristóbal Pérez, Víctor Reyes y su familia, Mónica Casallas y Andrés Casallas, como también a Juan Zapata. Todas estas personas que han pedido oración cuando estamos en la calle, cuando estamos evangelizando o repartiendo algunos tratados, hojas volantes, nos encontramos con personas que están con mucha tensión, mucho estrés. Dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios les guarde ricamente. Este es su programa, no te rindas. Amén, a cargo de nuestro director técnico, Daniel Mosquera, Melanie Borbúa, la pastora María de Borbúa y Ernesto Borbúa Torres. Les seguimos diciendo, no se rindan. Aleluya. Ese espíritu y vida, la palabra de